Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos en la tercera semana de la clase virtual. En esta oportunidad vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema titulado Los precursores y la emancipación. Al hablar del tema de los precursores y la emancipación, me voy a fundamentar en lo que es el contexto, qué pasó en el mundo y los hechos que sucedieron en el mundo. Una vez que tú me hayas comprendido lo que va a pasar en el mundo, recién entra la segunda cara de la pizarra o la segunda parte de la pizarra, qué cosa es la emancipación. Acuérdate tú que la semana pasada habíamos visto la reforma borbónica, reformas borbónicas que habían sucedido en el siglo XVIII. Y la reforma borbónica, muy claramente te había dicho, implicaba la reorganización económica de las colonias de España sobre América. Pero no era el único acontecimiento que llega a suceder en el siglo XVIII, estimado alumno, sino que en este siglo XVIII, en Inglaterra, van a surgir las nuevas ideas o ideologías liberales. Y estas ideologías liberales se van a dar en el año 1820, 1840, 1850. En base a estas ideas liberales va a llegar a surgir en Francia en el siglo XVIII un movimiento político intelectual llamado la Ilustración. Este movimiento político, la Ilustración, se va a basar en la capacidad antropocéntrica del hombre, vale decir, la razón del hombre. Y estamos hablando de la edad moderna. ¿Cuáles son los logros, profesor, de la Ilustración a nivel político? Los logros más importantes de la Ilustración a nivel político son dos. Primero, la independencia de los Estados Unidos un 4 de julio de 1776. Y eso sucedió en el siglo XVIII. Por lo tanto, Norteamérica se convierte en el primer país americano en obtener su independencia en el contexto de América. Profesor, ¿y cuál fue esa clase intelectual? Tenemos a George Washington, a Abraham Lincoln, a Johnny Hyde, John Hancock, pero sobre todo a Thomas Jefferson, quien va a llegar a redactar el Acta de Independencia en Inglaterra bajo el nombre del Tratado de Versalles. Otro acontecimiento que logra suceder en el siglo XVIII, también llamado la centuria del siglo XVIII, viene a ser el impacto de la Revolución Francesa. El mayor aporte de la Revolución Francesa llega a ser justamente la Declaración del Hombre del Ciudadano, los deberes y los derechos del hombre del ciudadano, para lo cual para muchos esto representa los derechos de primera generación. Entonces, te dije hace rato, en el siglo XVIII surge la Ilustración, basándose en una capacidad intelectual del ser humano, en la edad moderna. Entonces, este pensamiento de la razón va a influir sobre América. ¿Y sobre quién va a influir, profesor? Influye sobre los precursores. Y profesor, ¿quiénes son los precursores? Los precursores son aquellos criollos españoles, pero nacidos en América. Te repito, son criollos españoles, pero nacidos en América. Estos precursores se van a dividir en dos, separatistas y reformistas. Un primer separatista es Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que nace en Pampacolpa, Arequipa. Su obra, Carta a los Españoles Americanos, expulsado por el rey Carlos III del Perú y perteneció a la orden jesuita. Segundo, tenemos a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda nace en Caracas, Venezuela. Él llega a publicar la obra de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, Carta a los Españoles Americanos, en Filadelfia, tanto al inglés como al castellano. En tercer lugar, como separatista, tenemos a Antonio Nariño, colombiano, quien propone la Declaración del Hombre y el Ciudadano para América, al igual que fue para Europa, Francia. Siguiente proceso es la etapa reformista. Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el Bacon, participó y fue maestro del Convictorio de San Carlos. En segundo lugar tenemos a lo que viene a ser Hipólito Unanue, conocido como el Ariosto. Nació en Arica, fue miembro de la Sociedad Amantes del País y redactor del Mercurio Peruano. Tercero, a Baquijano y Carrillo. Baquijano y Carrillo publicó Elogio a Jauregui, donde critica básicamente al virrey por las medidas políticas y económicas y el abuso que se cometía al interior del virreinato peruano. Finalmente tenemos Ribagüero. Ribagüero perteneció a una familia aristocrática y a la vez fue el que llevó o lideró la segunda campaña de intermedios, donde va a ser derrotado por el ejército español. Acuérdate tú, jóvenes, que al hablar nosotros de la emancipación, en el siglo XVIII, ten en cuenta un dato, que España nos dominó 300 años. Pizarro llegó en el año 1532, Carlos V establece el virreinato en 1542 y Simón Bolívar los derrota a ellos en 1824 en la batalla de Ayacucho y se firma la capitulación de Ayacucho. Espero, estimados alumnos, que haya sido claro
en este tema, los precursores y la emancipación. Posteriormente te envío este video y te voy a enviar una práctica. En la práctica hay 4 preguntas que tú vas a desarrollarlo en tu cuaderno. Entonces, estimados alumnos, cuídate mucho, bendición y quédate en casa. Nos vemos.